Al fin he vuelto y hoy tengo un micrófono nuevo que voy a probar a ver cómo funciona porque yo creo que el último que yo tenía no me gustó. Pero también eso significa que voy a estar haciendo más videos fuera del estudio porque como aquí yo tengo todo mi setup, tengo este micrófono que era el que tenía conectado en la computadora, no me permitía poderme mover mucho, así que ahora que tengo este baby estoy planeando hacer más vlogs y más videos fuera de la casa. Pero hoy yo vine a hablarles de, no sé si vieron el título, Caravaggio, porque he estado otra vez estudiando este año. Este fue el primer artista que me tocó estudiar y obviamente el video viene un poquito tarde porque originalmente yo quería que fuera mi video de enero, pero aquí estamos en febrero. Así que para febrero mi meta es hacer 2 videos de artistas, porque mi meta es tener el video mensual de estudiando un movimiento artístico o de un artista, pero enero fue caótico y aquí estoy. Ok, ya, sin excusa. Ahora yo quiero enseñarles el libro que yo compré, que originalmente me trajo a este tema, que es el libro de Caravaggio de Taxen, que creo que este es el de 40 aniversario, así que es un poquito más grandecito. Y me fascinó el libro y las imágenes que tienen, porque tiene muchos close-ups a alguna de las pinturas que en los otros libros no tienen. Normalmente tiene una sola imagen por pintura. En esta se detalla bien las partes que se quieren enfocar. De la misma pintura hay varias imágenes para poder ver bien de cerca los detalles y es muy hermoso. Yo hice un resumen de lo que sí pude extraer de este libro, pero la mayoría de mi investigación se hizo en internet y con el otro libro que he estado leyendo, que también se los había enseñado. Este es sobre retratos y yo sé que hablaba sobre Caravaggio, pero yo no lo había leído todavía, así que no sabía a qué tanto iba a profundizar, ya que este libro habla de muchos diferentes artistas que hacían retratos, así que no sabía como que si iba a ir muy a fondo y al principio ni siquiera consideraba que iba a ser una fuente de material para el video, pero coincidencialmente lo pude empezar a leer no hace tanto y llegué a la parte de Caravaggio y yo creo que de todo lo que yo estudié para este video en internet y con el libro de Caravaggio, yo creo que las partes que aprendí en este libro fueron para mí por lo menos mis favoritas, así que hoy les voy a compartir un poquito de todo. Empezando con un poquito de información básica sobre él. Su nombre es Miguel Angelo Merisi da Caravaggio y él abandonó su hogar de Caravaggio en el 1592. Luego aprendió de Simón Petersano, donde él tuvo su primera pasantía de pintura. Y en sus años donde él estuvo en Lombardía, no se ha registrado demasiado arte de lo que se puede confirmar que era suyo, ya que muchas de las pinturas que él hizo eran en un estudio donde él ayudaba a otros pintores como asistente, así que era difícil distinguir cuáles eran de Caravaggio, cuáles eran las que él había ayudado, pero eran de otros artistas, así que de esos tiempos no se conoce mucho de su arte. Pero estudiando la topografía del arte de Lombardía, sí se puede asumir de que mucho del arte en el que Caravaggio asistió se tenían como temas las iglesias y los conventos. Algo particular del arte en Lombardía era que se enseñaba un poco más de la vida cotidiana de la gente, ya que en ese tiempo obviamente el poder comisionar un artista era normalmente gente de la nobleza o gente con dinero, y los artistas que pintaban a la gente del día a día lo hacían más desde una perspectiva de alguien en una situación superior mirando hacia abajo. Pero esas pinturas de Lombardía eran más sobre personas viviendo su día a día, sobre el naturalismo, los simbolismos religiosos y todo esto con una estructura bien dramática para que el que estuviera viendo las pinturas pudiera sentir esas emociones fuertes. Era como si fuera un diálogo entre las pinturas y la realidad que estabas viendo en ellas y la realidad del espectador y lo que uno vive, para poder comparar y ponerse en el lugar de las personas que estaban en la pintura. En el estudio de Petersano, Caravaggio probablemente estaba aprendiendo una técnica más clásica de pintar, trabajando en estudios de los maestros
fotos de antes y practicando pinturas de las que él había visto en los mismos museos. Y al trabajar en eso fue desarrollando su técnica de chiaroscuro, que incluso ahora él se considera uno de los maestros en la técnica, donde se hace un bien fuerte contraste entre las sombras y la oscuridad y la luz en la pintura. Y luego que él fue ganando más experiencia y aprendiendo cómo funciona trabajar en un estudio, él fue también adquiriendo más seguridad en su propio trabajo. Y eventualmente él empezó a hacer sus propias pinturas de él solamente, que él vendía en el mercado donde estaba la gente común. Y luego con su trabajo fue también incluyendo más un poco de esa manera de contar historias. Una de las más tempranas que se puede confirmar que eran de Caravaggio solamente, que él vendía en el mercado, eran Boy Bitten by a Lizard, Boy Peeling a Fruit, Boy with a Basket of Fruit y Self-Portrait as Bacchus. En estos él combinaba aspectos del retrato y también de la alegoría de una manera bien impresionante. Y en el proceso de seguir trabajando en sus pinturas se le atribuye básicamente crear el género del barroco en la pintura, entre su técnica del chiaroscuro y la manera en que él utilizaba sus motivos y sus elementos que él pintaba al contar historias. Su trabajo se conoce mucho por su uso del naturalismo, del realismo y de los contrastes intensos entre los colores. Y su trabajo se volvió la definición del estilo del barroco. Otra de sus pinturas más famosas fueron The Calling of Saint Matthew y Crucifixion of Saint Peter en el Vaticano. Y estas pinturas y algunas de las otras que él produjo con temas religiosos le abrieron paso en su carrera artística, donde lo establecieron como un famoso pintor que incluso muchas de las iglesias buscaban para adornar sus paredes. Y aunque él se volvió famoso en este género, no significaba que él fuera 100% aceptado, porque algunas de sus pinturas fueron completamente rechazadas por ellos. En ese momento su estilo todavía se consideraba muy experimental y para muchas personas era demasiado dramático. Además de que las cosas que él pintaba y las personas que él pintaba se consideraban vulgares, ya que él representaba todas sus pinturas como gente común. Él usaba como modelos a veces prostitutas y gente pobre, y las personas que iban a comprar esas pinturas o que iban a ver su arte consideraban eso como algo vulgar y algo que rebajaba su arte. Además, él era una persona con una vida muy llena de violencia. Al principio, él se metía en muchas peleas que luego terminaban causando que él fuera expulsado de las ciudades. Creo que pasó 3 veces diferentes donde él, por razones de una pelea o por incluso fue una muerte, él fue expulsado de una ciudad tras otra. Así que, aunque su trabajo tuvo demasiado impacto, él como persona era una figura muy controversial. Sin embargo, en su tiempo y todavía al día de hoy, sus pinturas se consideran de muy gran importancia para el género del barroco, del realismo y del chiaroscuro, o bueno, la técnica del chiaroscuro, y sirvió de influencia a muchos artistas del tiempo y todavía de hoy. Así que les quiero enseñar algunas de las pinturas que más me llamaron la atención de las de él, porque cuando estuve estudiando el libro, como les había dicho, sus imágenes son hermosas, súper detalladas, y detalla bien las historias detrás de cada una de las pinturas. Primero está Young Sick Bacchus. Él estuvo increíblemente enfermo y pasó 6 meses en el hospital. La pintura indica que él probablemente tenía malaria porque su piel amarillenta y sus ojos así lo indican. Para esta pintura él se usó a sí mismo como modelo, así que en un sentido fue un autorretrato. Y también está el simbolismo de las frutas que se están pudriendo, viendo cómo la vida se está yendo poco a poco. Se cree que al final esta pintura reflejaba la enfermedad de Caravaggio y la época en la que la gente pobre no tenía los métodos para poder tratar muchas de sus enfermedades. Luego está la pintura de Medusa. Hay 2 versiones de esta pintura de Medusa y está en el momento cuando Medusa es matada por Perseus, que le corta la cabeza. Estas también son otros retratos que él usó su propio rostro para hacer el modelo de Medusa. Fueron comisionadas por un diplomático italiano para hacer como regalo a Ferdinando de Medici. Y se cree que es una manera de también poder ver la fascinación que Caravaggio tenía con la violencia y en sus pinturas demostrar estos momentos controversiales. Luego está la pintura de Narcissus. La historia de Narcissus, de acuerdo a Ovid, el escritor de la Metamorfosis, es que este joven apuesto se enamora con su propio reflejo en el espejo.
y es eventualmente imposible para él alejarse de él, así que se muere de su misma pasión. Caravaggio lo muestra a él en un fondo bien oscuro, donde la única realidad que existe es el círculo de su reflejo y él, de una manera también reflejando como para el mismo Narciso no había nada más en el mundo que sí mismo. Y está Saint Catherine of Alexandria. Ella es una figura bien popular del catolicismo. Se le reconoce por las cualidades de la belleza, de no tener miedo, la virginidad y la inteligencia. Tiene orígenes nobles, pero dedicó su vida al cristianismo luego de una visión. Ella pasó la vida enseñándole a otros sobre el cristianismo y eventualmente fue decapitada por eso mismo. Así que luego se convirtió en santa de las bibliotecas, maestra y asociada con la sabiduría. De todas estas pinturas, yo creo que lo que más me encantó es cómo la manera en que él usa el chiaroscuro lo hace parecer como si estuvieras viendo una obra de teatro donde el fondo está todo oscuro y simplemente la luz que ilumina a los personajes está encendida, enfocada en ellos. Esa es por lo menos la impresión que a mí me da cuando las veo y por eso me fascinan tanto verlas. Incluso siento como que me está empezando a gustar más esas pinturas así que tienen simplemente la historia enfrente de ti y los personajes principales y que el fondo es simplemente negro, porque no sé, como que siento que me da todavía más impacto que ver un fondo completo, aunque ambas me encantan, pero no sé, después de ver tanto Caravaggio, estoy obsesionada con las pinturas con el fondo negro. Y por último, viendo ahora con este libro que les había mencionado, yo subrayé algunas de las cosas que me parecieron interesantes sobre la vida de Caravaggio, que siento que da todavía más profundidad a sus pinturas, a por qué las pintaba así y qué era lo que lo inspiraba, ya que él era una persona que creció en las circunstancias de las personas que él pintaba. Él también creció en un ambiente donde él era más pobre y donde estaba rodeado de mucha gente, algo que en ese momento se consideraba algo del vulgo. Las pinturas en ese tiempo que tenían como enfoque enseñar a las personas más pobres, enseñar a las personas en su día a día, se hacían desde una perspectiva más como de poder enseñarles a las personas que no viven ahí cómo viven los demás. Era casi como una manera de crear una barrera entre las personas que tenían el privilegio de poder simplemente ver cómo vivían esas personas de una manera como entretenimiento. Era casi como simplemente curiosidad de ver cómo, así vive la gente pobre. Mientras que las pinturas de Caravaggio eran diferentes. Se podía entender que por la manera en que él las pintaba y el encendimiento que él les ponía, él era una persona que estaba pintando desde la perspectiva de ser uno de esas personas, enseñándole a los demás simplemente cómo vivimos, no haciendo un espectáculo sobre su vida, no dramatizándola, ni tampoco creándola como para entretenimiento, sino simplemente representación. Además, otras de las explicaciones de por qué se cree que él utilizaba tanto el chiaroscuro era que las sombras para él eran un lugar seguro. Las personas que en esa época se consideraban del bajo mundo, como él, estaban acostumbradas a vivir bien cerca una de la otra en espacios pequeños, en espacios oscuros, y era común que las personas que vivían así desarrollaran un temor en un sentido a los espacios bien abiertos. Así que en esas pinturas de él se puede ver cómo él utilizaba no simplemente muchas sombras y mucha oscuridad, sino que sus pinturas siempre están en el interior, siempre están dentro de una habitación, dentro de un edificio, dentro de una casa, y es posible que era parte de su representación a las personas que vivían así, que no estaban acostumbradas a estar en espacios abiertos y grandes y claros. Y parte también de por qué algunas de sus pinturas se consideraban controversiales para la iglesia, porque él tomaba temas de las historias bíblicas que se presentaban muchas veces en pinturas con un estilo más ostentoso y él las rebajaba a una manera que la persona pobre podía representarse en ellas también. Él utilizaba algunas de esas historias y él las usaba como simbolismo para representar cosas que pasaba al hombre en su día a día. De hecho, una de sus pinturas, The Death of the Virgin, fue una de las que se consideraba bien controversiales. La razón es porque la manera en que él representó a la mujer fallecida era de la manera en que las personas pobres podían dar sus condolencias por el fallecido y por su familia. No era de la manera en que las personas de mucho dinero y grandeza lo hacían, así que esas personas consideraban que la manera de él pintar rebajaba a la imagen de María. Así que básicamente la mayor crítica que Caravaggio recibió en su arte en el tiempo es que él no discriminaba.
a diferencia de la mayoría de los artistas y del arte en ese tiempo. Es interesante haber estudiado Caravaggio porque sin saber nada sobre él, simplemente al ver sus pinturas anteriormente y sin haberlas analizado, era tan fácil poder categorizar su arte como uno de los grandes y como, bueno, todavía al día de hoy se ve como uno de los maestros, obviamente al crear incluso un género, el del barroco, pero al ver su historia me parece tan inspirador ver como una persona que se consideraba en ese tiempo de baja clase y que las personas lo miraban con desprecio, llegó al punto en el que él está hoy. Y obviamente, como siempre, una de mis cosas favoritas de estudiar a todos estos artistas es buscar inspiración para poder aplicarla en mi propio trabajo. En el caso de él, yo siento que dos de las cosas que más me gustaron, una más de él personal y otra de su trabajo personal, es la manera en que él no permitía que los límites lo definieran a él, especialmente en una época como esa, que el arte era tan clasista y el arte era tan divisivo, y él llegó a ser más grande que muchas de las otras personas de su época. Y ya en el tema más técnico, es lo que yo había mencionado antes, de que me encanta el contraste de lo oscuro y lo claro que él usa y lo simple que son sus fondos, pero permiten que la historia llegue todavía más profunda. Porque a veces yo en lo personal me encanta mucho el simbolismo, me encanta mucho agregar cosas y a veces cuando no sé qué hacer con los personajes y con mis motivos principales, le agrego todo lo demás al fondo, lo que yo siento que también es válido. Pero no sé, como que siento que intentar un poco es su método. Ahora me siento un poco más interesada en intentar trabajar como él y poder ponerle todavía más enfoque y más intención a lo que estoy tratando de crear como el enfoque principal, ya que no tengo el fondo para recaer en todo lo que me faltó, sino tener más conciencia en el momento de planificar la pintura y que ya cuando la vaya a hacer, todo lo que quiero expresar esté ahí, incluso si no hay un fondo. Así que eso es lo que aprendí de hoy de Caravaggio y espero que te haya gustado. Estos videos son más como para inspirarte a poder hacer tu propia investigación sobre él y como para servir un poquito sobre él, porque yo sé que no son tan profundas las investigaciones que he hecho. Hay tanto, tanto, tanto que analizar en su arte, en su estilo de vida, en su técnica, pero quería enseñarles hoy un poquito para despertar esa curiosidad. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye.